¿Trajeron su Biblia hoy? Sí, ay, qué bueno. Entonces abrámosla en Mateo capítulo 7. Si usted no trajo su Biblia hoy, puede hacerse al ladito de un hermano que la trajo. También puede tener la letra del texto en las pantallas, pero siempre les animamos a tener una Biblia, porque a veces uno con el celular está todo concentradito leyendo y envían esos mensajes y las redes sociales y todo eso que distrae un poco. Mis hermanos, amigos, vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 27, en una porcioncita que es muy conocida y es una ilustración bastante práctica y cercana y sencilla que hizo Jesús, conocida también como la historia del hombre sabio y el hombre necio. Miren pues, vamos a leerlo juntos y vamos a descubrir aquí algunas cosas de la palabra del Señor para nuestra alma hoy. Entonces leemos y oramos con la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 27. Esta es la palabra del Señor. Por tanto, cualquiera que oyes estas palabras mías y las pone en práctica, aquí está hablando Jesús, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Muy curioso que la parábola, todo el sermón del monte, la primera palabra que arranca Jesús es Mateo 5, bienaventurados, dichosos. Esa es la primera palabra. Y aquí es ruina o destrucción. Eso es bastante llamativo, ¿no? Entonces, esas construcciones que se vienen al suelo, que tienen que demoler, comunican bastante como de frustración y de tristeza y de desperdicio, pero imagínense la ruina que se quiere expresar aquí por el que oye la palabra repetidamente y no la obedece. ¿Alguna referencia a lo necio de oír y no hacer? Esto es una exhortación seria. Yo creo que necesitamos ver la necedad de esto, de escuchar y escuchar y escuchar y no arrepentirnos. Tal vez la misma cosa, tal vez que el Señor nos ha hablado lo mismo. Yo no sé, pues permítanme ahí ser como muy directo con ustedes. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho lo mismo? De distintas maneras, por distintas personas, por distintos predicadores o distintos momentos. Esta semana, o en tu devocional, o en ese rebaño, o en el grupo, o en la consejería. ¿Cuántas veces el Señor nos dice lo mismo, nos habla clarito? Yo necesito esto, cambiar esto, incorporar esto, dejar esto, crecer en esto, cosas de nuestra vida. Tú piensas, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado las mismas cosas en distintos momentos? Y yo creo que tenemos que seguir la exhortación que hace el escritor de Hebreos, Hebreos 3. Esa es una amonestación del escritor al señalar a Jesús como el sumo sacerdote de nuestra fe. Aquí vimos los oficios de Cristo sacerdote, profeta, rey. Esto fue hermoso en Semana Santa. Pero el escritor de Hebreos en el capítulo 3 dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esto es como una amonestación para nosotros. Si oyes la voz de este que es el mediador, el que intercede. Mire, tan hermoso que es esto de que Cristo
en su oficio como sacerdote es el que es el mediador entre Dios y nosotros, pero también es la ofrenda que se ofrece. ¿No les parece tan extraordinario? Cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús para ser bautizado por él dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso tenía mucho sentido para la gente de la época, porque tenían que ofrecer corderos todos los días. Y los corderitos tenían que ser hermosos, inocentes, limpiecitos, bien cuidados, sin defectos. Y luego se ponían en un altar y se sacrificaba ahí a la vista de todos para que esa sangre fuera una mediación por el pecado de las personas delante de Dios. Y cuando Juan ve a Jesús, dice, este es el Cordero. Y uno tiene que pensar en esto, porque esto es lo que costó nuestra redención y Cristo entregando su sangre por nosotros. Y ahora el escritor dice, si ustedes escuchan la voz de Él, no endurezcan su corazón. Bueno, quiero volver aquí a la historia. ¿Por qué se nos cuenta esta historia aquí, esta parábola o esta historia de los dos cimientos? Jesús cuenta esta historia porque Jesús está viendo su auditorio, el predicador está viendo el auditorio y sabe que en ese auditorio hay todo tipo de personas. Aquí está, él hace su sermón y como que tiene una premonición tal vez y ve la gente y dice, aquí hay a muchos que les resbala la predicación. Aquí hay muchos que les gusta escuchar. Para muchos la predicación es una información muy valiosa. Eso es lo que estaba Jesús diciendo allá, de ellos. Muchos están de acuerdo en que es muy bonito lo que se predica. Eso es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Quizás hasta logran emocionarse, hasta el llanto tal vez. Y dicen, ¿qué palabra la de hoy? Imagínense los comentarios después de la predicación de Jesús. Y Jesús sabe que hay muchos en esta multitud que, como dicen por ahí, les entra por un oído y les sale por el otro. No hice ese comentario en la mañana por lo de los sordos. Porque los sordos les entra es por los ojos la información, ¿sí? Con la lengua de señas. Entonces había que hacer una adaptación ahí al refrán. Bueno, Jesús sabe que este es el tipo, que es el tipo de comunidad que lo escucha. Entonces él hace esta advertencia. Yo creo que también en esta misma línea de la escritura bíblica es que Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, a Santiago hace esta amonestación para la iglesia. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. A veces uno cree que está engañando a alguien porque tiene una apariencia, porque parece que obedece, parece que es juiciosito, parece que... Hermano, no se engaña a usted mismo. Pues bueno, puede ser que das una apariencia equivocada, pero el Señor sabe de tu corazón, el Señor sabe de tu vida, de tu alma, de lo más íntimo, de lo más guardado de ti. El Señor lo sabe. Así es que finalmente es engañarse a uno mismo, dar una apariencia de piedad. Esto es muy serio, pero no es un problema nuevo. Quiero leer dos citas del Antiguo Testamento donde se está relatando este problema. Dos profetas del Antiguo Testamento lidiaron con este problema y era con el pueblo del Señor. Es decir, ahí sigue el asunto de quiénes son. Primero, Isaías 28 del 14 al 18. Isaías, el profeta, describe la maldad de los líderes de Jerusalén. Y él nos va a decir algunas cositas muy importantes que nos conectan con este tema. Isaías 28 del 14 hacia adelante. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte
Hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, dice el profeta, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Y Jesús está diciendo aquí acerca de esa piedra, de esa roca firme. Bueno, ahora, dos cositas sobre esto. ¿Notaron esto de hicieron una cita como una pregunta, como un pacto con la muerte? Y uno se pregunta, ¿cómo será posible que después de escuchar una predicación, un mensaje, las personas decidan escoger pactar así con el Seol y la muerte? Buscar como en otras fuentes, poner su seguridad en algo. No sé. Tal vez después de escuchar una predicación decir, yo voy a leer el horóscopo. Porque los astros son los que me gobiernan a mí. O tal vez la insensatez de consultar con magias o hechicerías. Poner la confianza ahí. Pero tal vez ser después de escuchar. Poner la confianza. Pactar con otros. Bueno, Ezequiel 33, versículos 30 hasta el 33. Leamos juntos también esta porcioncita, donde aquí estaba el profeta Ezequiel en este caso. Esa es una profecía sobre la devastación de la tierra. Tremendo. O la caída de Jerusalén, dice otro título. Bueno, Ezequiel capítulo 33, versículos 30 hacia adelante. Dice, pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Esto es lo que está denunciando Ezequiel de este pueblo que oía. Que les parecía hermosa la palabra, la voz de Dios. Y lo compara pues tan bellamente y poéticamente como con el que canta una canción de amor, que tiene una voz hermosa y que toca bien los instrumentos, pero que se queda solamente en la emoción del momento. Esto es, bueno, el pueblo de Dios que oye pero no hace. Se emocionan al recibir la palabra. Qué predicación la de hoy. Pero nada de aplicación. La palabra del Señor les resulta así. Ahora, yo sé que eso es una descripción de la gente de por allá. ¿Cierto? ¿Qué decimos de la gente de por acá? De la más cercana a nosotros. Bueno, hay un sociólogo polaco que se llama Simon Bauman, que no es creyente ni nada. O sea, no lo busquen en los libros de teología, sino en los de sociología. Es un respetado sociólogo polaco que murió hace 8 añitos por ahí, pero hizo unos estudios muy profundos sobre los comportamientos de la gente y los movimientos sociales. Este señor, uno de sus textos más fuertes, se llama La modernidad líquida. La modernidad líquida.
Lo que vino de la modernidad líquida es lo que llegó, digamos, lo que fue posterior a la modernidad, o sea, la posmodernidad. Quiere decir, la gente de nuestros tiempos, la gente de nuestra época. Bueno, lo que dice este hombre de la modernidad líquida es que la gente de esta modernidad líquida se caracteriza por la ambivalencia, que es como un conflicto de sentimientos. De ambivalencia es como dos valores, como dos valencias, como una positiva y una negativa. Como que para la descripción de la época es muy fácil pasar rápido del amor al odio. ¿Les ha pasado? ¿O conocen a alguien que le ha pasado? Como los sentimientos mezclados, como que la incertidumbre y la indecisión. Las personas pueden cambiar de una posición social a otra de manera fluida y reiterada. Una característica muy especial de la sociedad líquida son las relaciones sin adherencia. Relaciones sin adherencia. Y él las llama relaciones líquidas. Amor líquido. Economía líquida. En las relaciones sin adherencia, por ejemplo, los pactos no importan. Es decir, la persona dice, yo firmé un pacto, pero bueno, eso se puede revisar un poco. Pero imagínense ustedes que también se expresa una fe líquida. Bueno, uno sabe que estos son, digamos, la sociología o el trabajo social o las ciencias sociales describen de los problemas humanos son el mismo problema viejo con nuevas formas de decir. El problema en el corazón y el problema del egoísmo en nuestros corazones. Pero imagínense la incertidumbre con que se vive en las relaciones sin adherencia. La incertidumbre. Porque en la modernidad líquida, a veces bajo el pretexto de las libertades, se dan bastantes concesiones. Imagínense a alguien que está disfrutando una relación, que está en su mejor momento romántico, pero expresa una profunda incertidumbre porque eso en cualquier momento se acaba. ¿Comprenden? Alguien que tiene algo estable, contento, está tranquilo, está feliz, pero dice, en este tiempo, en esta época, eso en cualquier momento se acaba. Se esfuma, eso se va como agua entre los dedos. Esa es la incertidumbre de la época. Ahora, Jorge Atienza, nuestro amigo en este sermón, Jorge Atienza, que es un predicador que apreciamos mucho, dice, vea, el líquido es chévere. Depende de la cantidad, uno hasta puede nadar en él. Se puede sumergir en él, puede gozar mucho en el líquido, pero no se puede construir. A no ser que a usted le gusten las casas flotantes. Y bueno, una casa flotante chévere, pero un ratico, ¿sí o no? Eso debe ser muy mareador. Si algunos se marean en un barco que va así con su motor. No se puede construir una vida sobre el líquido, no se puede construir. Se pueden hacer unas cosas muy interesantes ahí, pero por eso la parábola de Jesús retumbaba en el oído de sus oyentes. Porque la parábola resultaba completamente contracultural para los oyentes de allá y también ha de ser así para nosotros. En el mundo de la inestabilidad y de las relaciones así, en el mundo en que las cosas son así, en el mundo en que las personas piensan así y se comportan así, la propuesta del reino es tú construye sobre una roca. Tú construye sobre una roca. Sé sabio. Sé sabio. Construye sobre una roca y en los términos de la parábola es obedece al Señor. Disponte para obedecer al Señor. Y es que mire, en últimas, la palabra de Dios ha de cambiar nuestra relación con el mundo, la manera en que vivimos,
en que vemos las aflicciones, las tensiones, los errores propios y los errores ajenos. La manera de encarar las cosas prácticas de la vida, nuestro trabajo, la crianza, el matrimonio, las finanzas, lo que sea, nosotros hemos de encararlos a partir de un entendimiento bíblico de la vida. Esto es lo que se llama una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a eso a partir de la obediencia de la palabra del Señor. Bueno, permítanme pues que sea un poco más directo aquí para decir esto. Mira, como esto es un contraste entre el necio y el sabio, yo les digo, hermano, jóvenes queridos, no sean necios de creer que la desobediencia es mejor. No sean necios al pensar que rebeldes, que yo soy rebelde y soy, sí. No sean necios de pensar que el rechazo flagrante y descarado a la instrucción de los papás, de los maestros, de los pastores, que eso les va a traer un mejor bien, porque hay mucha necedad en eso. También hay que decir que la construcción sobre la roca implica una vida sometida a la obediencia de la palabra de Dios. Y uno otra vez tiene que pensar, ¿cómo le habló el Señor? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuántas veces? Imagínense ustedes, los que nacimos en un hogar cristiano, ¿cuántas predicaciones hemos escuchado? Pero los que están en las redes sociales todo el día viendo predicaciones, ¿cuántas predicaciones? En un mismo día uno puede pasar por Cas Luna, Dante Gebel, Miguel Núñez, Paul Washer, John Piper, Diego Cardona, todo está ahí. Mientras más escuches, más responsable eres delante del Señor. Es decir, ¿qué tiene que escuchemos tanto si obedecemos poco? ¿Qué tiene que escuchamos y escuchamos como si fuera un cúmulo de información en nuestra mente? ¿No sería mejor escuchar menos y obedecer más? Hermanos, la palabra del Señor siempre está ahí para hablarnos. El Señor siempre está ahí para hablarnos de tantas maneras. Y en la iglesia hay muchas maneras como podemos nosotros escuchar la voz, pero con otros creyentes, con los devocionales, con el rebaño, con todo lo que estamos expuestos a la palabra de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo les ruego, hermanos queridos, que invirtamos más de nuestro tiempo y de nuestros recursos para profundizar en la palabra del Señor, para profundizar en el Evangelio, para crecer en el discipulado cristiano. A veces nos implica un poquito de ajustes en el tiempo, tal vez bajarle a unas actividades que nos consumen muchísimo el tiempo, o que nos distraen o nos atraen, o tal vez a veces por el afán desmedido que tenemos de acumular y acumular riquezas, nosotros, creyentes, hijos del Señor, hemos de disponer mejor nuestros recursos para conocer al Señor, para crecer en Él y para amarlo a Él y para el discipulado cristiano. Estamos siempre con los jóvenes pensando los sábados por la tarde cómo usamos mejor el tiempo en el discipulado cristiano. Crecer en ver la gracia, el precio de la gracia del Señor. Bueno, un poco con sabor a cierre, quiero que leamos el texto que estamos leyendo en las oraciones hoy. Salmo 119, pero no todo. Vamos a leer en el Salmo 119 los versículos 129 hasta el 136. Dicho sea de paso, el Salmo 119 es un acróstico con el alfabeto hebreo a la palabra del Señor en muchas formas, sinónimos, todo lo que es la palabra del Señor, la ley del Señor. Entonces, esta porcioncita es una letra del alfabeto, del acróstico del alfabeto hebreo. 129 hasta el 136. Tal vez cuando usted lea esta semana todo ese salmo, usted dice, es acróstico. Bueno,
Miren bien, por favor, unos comentarios sobre esta lectura y vamos terminando la predicación. Salmo 119, versículos 129 hasta el 136. Ahí está en la pantalla. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Y atentos a este último versículo. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Quiero aclarar que ellos, en otras versiones está más claro, no se refiere a los ojos, porque puede ser que se entiende así. En otras versiones está más claro ese versículo. Cuando dice ellos, la palabra es pérfidos, pérfidos, que se refiere a alguien que es desleal, infiel, traidor o que falta a la fe que debe. Otras versiones de la Biblia lo tradujeron como los prevaricadores, renegados, malvados. Y la nueva versión internacional dice, ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de alguien que tú amas? Porque el salmista está aquí, claro que con literatura poética, porque ríos de lágrimas, ¿cierto? Pero está expresando lo que ha de ser nuestra respuesta al quebranto de la ley de Dios. Nuestra respuesta a la desobediencia de Dios. Debería dolernos. Debería dolernos porque, hermanos, yo tengo que decir que lamentablemente hay mucho de ver el pecado como tan irrelevante. Hay mucho de insensibilidad frente a nuestro propio pecado y al pecado de los otros. Casi que nos importa, no nos importa. Casi que lo minimizamos, lo escondemos. Eso es un defectico. Hermanos, aquí hay una expresión del salmista que dice esto de quebrantar, de desobedecer la ley del Señor, debería producirnos llanto. Y puede ser que lo hagas cuando estés solito. Miren que en el libro de Nehemías capítulo 8 y 9 está el relato cuando Esdras encuentra la ley de Dios. Estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y Nehemías, pues que es un libro mucho sobre el liderazgo, pero Esdras era el sacerdote. Esdras encuentra la ley de Dios. Cuando en la Biblia habla de la ley de Dios, son los 5 primeros libros que nosotros tenemos. Y dice el texto que Nehemías 8:9, que la gente se humilló al escuchar la palabra del Señor. Y todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley y confesaban sus pecados. Hermanos, la única manera que nosotros vemos la seriedad de nuestro pecado es cuando vemos más clarito a Dios. No hay otra. No hay otra. ¿Y cómo hacer para ver más clarito a Dios? ¿Cómo hacer para ver más clarito a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Él? ¿Cómo nos humillamos ante Él? ¿Cómo pedimos delante de Él que por su gracia, por la obra del Espíritu Santo nos permita ver más, con más claridad nuestro corazón, para verlo a Él, bello, glorioso, poderoso? Hermanos,
confesaban sus pecados, luego veían con mayor claridad su belleza, su santidad, dispuestos para hacer su voluntad. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice en Juan 10:27 acerca de mis ovejas, como es el texto del redil y eso, nos llama mucho la atención, pero Juan 10:27, Jesús está diciendo esto: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y después qué dice? No, antes. Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben qué es eso de me siguen? Eso es obediencia. Eso es discipulado. Eso es conocer al Señor. Eso es no conformarse con el culto. Eso es poner su voluntad para crecer en Cristo. Entonces es cierto que a veces nos quedamos con la partecita de mis ovejas oyen mi voz. Muy hermoso escuchar. Y me siguen. Esto es obediencia, esto es discipulado, esto es que anhelamos caminar con Cristo de manera incondicional. Siempre que caminamos en la fe, con este sentido de escuchar la palabra del Señor y de obedecer al Señor, nosotros tenemos que reconocer que nuestra obediencia completa es imposible. Que nuestra obediencia completa al Señor es imposible. No somos capaces, tenemos que reconocerlo. Pero aquí recordar que es que nosotros somos obedientes apegándonos a Cristo, pegándonos a Cristo. Y yo quisiera decirte, hermano y hermana, que cuando tú sientas tu imposibilidad de ser obediente, pero estás luchando en tu interior por la obediencia a Cristo, lo veas a Él el obediente, porque Él sí obedeció. En eso mismo que tú y yo hemos desobedecido, Él fue obediente. Y su obediencia es la que nos trae a nosotros la esperanza y el gozo. Así es que no importa qué tan difícil sea para ti, no importa qué tan enredadito estés en la vida, no importa qué tan complicado está el asunto, apégate a la obediencia de Cristo, porque nosotros en Él, en la confianza en Él, en la seguridad en Él, nosotros caminamos con la esperanza puesta en Él y nosotros podemos crecer. Nunca alcanzaremos la perfección en nuestra vida, pero alcanzamos una confianza y una seguridad en Él, pero algo está ocurriendo en este caminar y en nuestra vida. Recuerda que en esa cruz Él llevaba nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros fracasos y nuestras desobediencias, y por eso le amamos a Él y confiamos en Él. A mí me gusta esta frase para cerrar, que dice que nosotros debemos recordar que en esa cruz Jesús llevaba la pesada carga de nuestros pecados. Esa era muy pesada. Y después nos dice que nosotros llevemos la liviana carga de la obediencia y el servicio a Él. Si es que, hermano y hermana, por difícil que parezca, es menos de lo que el Señor entregó y dio por nosotros.